Bien, buenas tardes. Vamos a ver en este video cómo sacar diferencia de medias, sobre todo en situaciones experimentales. Vamos a ver que los experimentos pues son investigaciones en las cuales nosotros manipulamos las variables esperando efectos en otras variables o en alguna población. Entonces, bajo la tipología de Campbell y Stanley, tenemos los preexperimentos, los cuasi experimentos y los experimentos puros. Dentro de los experimentos, pues son conocidos eh, estos tres y se distinguen de los demás porque carecen de algunas circunstancias de validez para retomar el efecto del tratamiento. En este caso tenemos, por ejemplo, el estudio de caso con una sola medición, que tenemos aquí con una X el tratamiento y con una O la medición. Entonces, nosotros aplicamos un tratamiento y luego hacemos una medición. Sin embargo, cuando nosotros presentamos este tipo de estudio, nos van a decir cómo sabemos que funcionó el tratamiento. O sea, observablemente, a lo mejor la medición puede ser alta, pero tal vez los efectos se deben a otras variables extrañas, ¿sí? Ya que no hay una medición previa que me diga cómo mejoró. Entonces, muchas personas podrán argumentar que el crecimiento se dio eh, porque el grupo ya estaba alto en esa variable. Entonces, si se fijan, pues quedamos aquí bajo algunas circunstancias que nos proporcionan poca validez a nuestros hallazgos. Entonces, tenemos un diseño preexperimental que nos saca de una de las circunstancias que teníamos en el estudio de caso con una sola medición, que es el diseño pretest post-test de un solo grupo, donde tenemos una medición antes, el tratamiento y una medición posterior. ¿Sí? Sin embargo, al no tener grupo de comparación, entonces por ahí tenemos eh, mm, todavía la duda, ¿no? Pues bueno, puede ser que el grupo creció, pero tal vez se debe a variables extrañas y no precisamente al tratamiento. Entonces, si tuviéramos un grupo de control, pudiésemos ayudarnos un poquito a despejar esa duda, ¿no? Tenemos por aquí la comparación con un grupo estático, que es aplicamos en un grupo y hacemos la medición, mientras en otro grupo solamente hacemos la medición y sabemos que si este grupo sale más alto que este grupo, probablemente sea por esta manipulación que existió. ¿De acuerdo? Entonces, de todas maneras van a quedar preguntas sobre la validez del estudio. Bien, ahora, para calcular, para hacer los análisis, en este caso nos bastaría con un análisis descriptivo, pero en este caso tendríamos que hacer un análisis de diferencia de medias entre el mismo grupo, porque es el mismo grupo que aplicó dos pruebas. Entonces, en este caso vamos a tener los estudios que se llaman diferencia de medias para grupos relacionados, porque es el mismo grupo. Y en este caso vamos a necesitar diferencia de medias entre dos grupos diferentes. Entonces, este tipo de pruebas se llaman para muestras independientes, que van a ser los dos tipos de estudios que vamos a ver en este video. Tenemos los experimentos puros que por su fortaleza dejan menos dudas sobre el valor del tratamiento en la situación experimental. En este caso, tenemos el diseño más famoso, que es el diseño de grupo de control pretest post-test, donde tenemos dos grupos asignados al azar. Tenemos mediciones pretest y mediciones post-test y tenemos una intervención solamente en el grupo experimental. Entonces, en este caso, nosotros aquí hacemos este análisis para muestras relacionadas en este sentido, ¿sí? O medición 1 con medición 2 y medición 3 con medición 4. Y también realizamos este análisis para muestras independientes para comparar la medición 1 con la medición 3 y la medición 2 con la medición 4, que nos diría entonces cuál es el efecto del tratamiento en esta situación experimental. Se tiene
esta parte que fortalece al estudio que veamos anteriormente al momento de asignar los grupos al azar, ya que los grupos al azar eliminan muchas variables extrañas que puedan estar presentes en el experimento, y tenemos algunos diseños como el de 4 grupos de Solomon, que es una integración de este diseño con el diseño de control de compost-test únicamente. Bien, y finalmente tenemos los cuasi experimentos, que son los más utilizados en la educación, ya que es difícil en educación aislar a los participantes, aislar maestros, aislar alumnos. Sería difícil por algunas temporadas, y es por eso que escogemos a grupos previamente ya formados, ¿sí? Y entonces aquí tenemos uno de los diseños más utilizados, que es el equivalente al diseño de grupo de control pretest post-test en experimento puro. Solamente acá tiene la diferencia de que los grupos no son asignados al azar. Entonces, este tipo de experimentos se validan haciendo una comparación de inicio, ¿sí? Quiere decir una de muestras independientes y luego uno de muestras relacionadas, ¿sí? Para ver cómo avanzó el grupo experimental, otro de muestras relacionadas para ver cómo avanzó el grupo de control, y finalmente una de muestras independientes para ver si como terminó el grupo experimental es significativamente más alto que el grupo de control. Bien, lo primero que tenemos que hacer para comenzar con estos análisis es saber si los datos son paramétricos o no paramétricos. Van a ser paramétricos cuando cumplen con los supuestos de normalidad y homocedasticidad. Es decir, que cumplen con una forma simétrica, partiendo de la media hacia los lados. La dispersión debe ser simétrica hacia un lado y a otro, que generalmente no se cumplen con muestras pequeñas, ¿sí? Y la homocedasticidad, que es la homogeneidad de las varianzas entre grupos. En este caso, en los estudios no paramétricos, pues se violan los supuestos de normalidad o el de homocedasticidad. ¿Sale? Bien, vamos a ver los tipos de pruebas paramétricas. En este caso, para comparar entre grupos, sería TD-STUDENT para muestras relacionadas, y cuando hay más de 2 grupos, pues se utilizaría la ANOVA. Y para muestras independientes, sí, sería para analizar diferencias entre 2 grupos diferentes. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, puse aquí el post-test experimental contra el post-test de control. Y cuando las pruebas son no paramétricas, entonces en vez de utilizar aquí la TD-STUDENT, para muestras relacionadas estaríamos utilizando Z de Wilcoxon. En dado caso de que sean más de 2 grupos, estaríamos utilizando Kruskal-Wallis, y para las muestras independientes estaríamos utilizando U de Mann-Whitney. No hay que tener mucho cuidado con esto, ya que si vamos a utilizar SPSS, el software utiliza la prueba que más le convenga al tipo de datos que nosotros tengamos. Vamos a poner aquí un ejemplo rápido. Se realizó un experimento con un tratamiento con la finalidad de la pérdida de peso en kilogramos en 30 personas elegidas aleatoriamente y distribuidas en un grupo experimental y un grupo de control. Entonces, aquí está la formulita: 2 grupos asignados aleatoriamente, mediciones antes y mediciones post, con intervención solamente en el grupo experimental. Aquí tenemos la base de datos, están las 30 personas, ¿sí? Está el inicial y el final. Son solamente 3 variables, una que la vamos a utilizar como partición y otras 2 que son variables objetivos. Pues lo primero que hacemos es la prueba de normalidad. Analizar pruebas no paramétricas de una muestra. Hacemos clic y nos va a aparecer esta pantalla. Entonces vamos a subir las variables que con las cuales vamos a trabajar. Le damos a ejecutar y entonces nos va a aparecer algo como esto. Aquí cabe mencionar que yo agregué una segmentación para que me lo separara por grupo, y en todos los casos me dice conserve la hipótesis nula, y la hipótesis nula en este caso afirma la normalidad. ¿Sí? Entonces
vamos en este caso, a conservar la hipótesis nula, lo cual me está diciendo que las distribuciones son normales y por lo tanto concluimos que vamos a utilizar estadística paramétrica. Bien, el primer análisis sería cómo iniciaron los grupos. Entonces comparamos el grupo experimental contra el control en el pretest, ¿sí? Para lo cual utilizamos teststudent para muestras independientes. Hacemos clic en analizar, comparar medias, prueba T de muestras independientes y ahí nos estaría apareciendo esta pantalla donde vamos a meter el peso inicial. Y aquí en definir grupos ponemos el grupo 1 y 2, que son los que tenemos asignados como grupo control y grupo experimental. Damos a aceptar. Entonces aquí nos va a salir el resultado. Tanto el grupo experimental como el grupo control partieron con una media de peso de 88,33, lo cual quiere decir que aquí tenemos la prueba de homoelasticidad de Levene. Nos dice que los grupos parten igual. Vamos a interpretar la teststudent. Aquí vamos a ver la hipótesis nula niega la existencia de diferencias significativas. Y la prueba sería que P, o sea, la significación tiene que ser menor a 0.05, pero en este caso el valor de P es mayor a 0.05. Entonces nosotros vamos a, no tenemos, como es mayor a 0.05, no tenemos evidencias con las cuales rechazar la hipótesis nula. Entonces vamos a retener la hipótesis nula que dice que no existe diferencia. Y pues bueno, aquí lo podemos constatar con las medias de que no existe diferencia entre ambos grupos, ¿no? Por lo tanto, vamos a decir que comienza sin diferencias. Pero entonces ahora vamos a hacer estos estudios. Vamos a comparar qué tanto avanzó el grupo experimental y qué tanto avanzó el grupo de control. Y para esto vamos a hacer analizar, comparar medias y prueba T para muestras emparejadas, ¿sí? Una vez que hagamos esto, nos va a salir esta pantalla donde vamos a pasar el peso inicial en una variable y peso final en la otra variable. Hacemos clic en aceptar y entonces obtenemos estos datos. Nos dice que el grupo experimental empezó en 88.33 y terminó en 80.93 y el control empezó en 88.33 y terminó en 87.47. Interpretamos finalmente los datos y nos dice, a ver, en el grupo experimental, del peso inicial al peso final, tenemos una significación bilateral menor a 0.001. Esto quiere decir, ¿sí?, que el valor es menor a 0.05. Y como el valor de P es menor a 0.05, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que niega la existencia de diferencia, y entonces vamos a retener una hipótesis alternativa que nos dice que existe diferencia significativa entre el peso inicial del grupo experimental y el peso final. Sin embargo, esto también sucede en el grupo de control. Aunque la media disminuye poco, nos dice que hubo disminución en varios sujetos. Por lo tanto, decimos que sí hay una diferencia significativa. Bien, entonces ya tenemos estos dos datos. Comenzaron iguales, ambos grupos avanzaron de manera significativa. Entonces aquí todavía no validamos la X porque los dos grupos avanzaron. Entonces todavía podemos atribuir ese crecimiento a variables naturales, ¿no? A variables extrañas que están en el ambiente. Entonces vamos aquí a esta parte. Tendríamos que comparar los grupos al terminar el experimento, ¿sí? Para ver si existen diferencias significativas, para lo cual vamos a utilizar teststudent para muestras independientes. Entonces ahora, en vez de pasar el peso inicial, pasamos al peso final. Aquí los tengo segmentados otra vez para que me diga, el experimental estaba en 80.93 y el de control en 87.47. Dice que la diferencia entre ambos tiene una significación menor al 0.05. Por lo tanto, tenemos evidencias para rechazar la hipótesis nula y retener una hipótesis alternativa
que nos afirma la existencia de diferencia significativa. Por lo tanto, podemos decir que ambos grupos terminaron con diferencias significativas y que el grupo experimental tiene diferencias significativas con el grupo de control. Entonces, en este caso, pues ya nos está diciendo que este tratamiento funciona. Sin embargo, pues algunas personas también hacen este otro estudio que consiste en calcular una variable que nos diga la diferencia de peso entre pretest y posttest. Entonces, esta la hacemos en calcular variable. Entonces, por ejemplo, voy a calcular una variable que se llama diferencia de peso y esto lo voy a hacer con la fórmula final menos inicial. Le vamos a aceptar y me va a calcular entonces la diferencia en peso, ¿sí?, de ambos grupos. Y entonces ahora sí voy a utilizar una prueba T para muestras independientes con la diferencia de peso por grupo, definiendo los grupos experimental y de control. Le podemos aceptar y nos dice que la pérdida de peso en el grupo experimental fue de 7,4, mientras en el grupo de control fue de 8. Entonces nos está diciendo que la diferencia es significativa. Nos dice es menor a 0.05, por lo cual rechazamos la hipótesis nula y retenemos la hipótesis alternativa que nos afirma la existencia de diferencia significativa entre este grupo experimental y grupo de control. Y entonces esto ya nos está validando nuestro experimento, ¿no? En conclusión, el tratamiento funciona para reducir la variable peso. Bien, eh, tengo una situación igual, ¿sí? Pero ahora tiene otros datos, ¿sí? Realizamos, aquí para que quede claro, aquí termina esta primera situación. Ese fue el primer ejemplo. Este ya es otro ejemplo, ¿no? Aquí voy a utilizar estadística no paramétrica, ¿sí? Dado aquí, al hacer la prueba de, la prueba de normalidad me dice que rechace la hipótesis nula que afirma la normalidad de los datos, entonces decimos que los datos son no normales. Y es por eso que vamos a utilizar estadística no paramétrica, ¿sí? Entonces, bien, aquí lancé los estadísticos descriptivos que me lanza la diferencia de medias entre el experimental y el control al iniciar. Entonces, para hacer este estudio hice clic en analizar y luego pruebas no paramétricas y luego le puse en muestras independientes y pasé las dos variables, perdón, la de peso inicial, ¿sí?, por grupo, y entonces me sale aquí el rechazo a la hipótesis, ¿sí?, nula, y nos quedamos con la hipótesis alternativa, ¿sí? A continuación, aquí están las pruebas para muestras relacionadas, que en este caso se sacan igual, analizar, pruebas no paramétricas, y luego diferencia de medias, en este caso relacionadas, muestras relacionadas. Entonces, en este caso nos muestra este resultado y nos dice aquí sí hay diferencia significativa y acá no, en el grupo de control, ¿de acuerdo? Y luego, una vez que hacemos esto, pues nos vamos a la parte final. ¿Cómo terminan ambos grupos? ¿Sí? El experimental termina con un peso de 75 y el control un peso de 85 y nos dice que esta diferencia es significativa. ¿Cómo sacamos esta prueba? Nuevamente igual, analizar pruebas no paramétricas y luego muestras independientes. Y obtenemos este resultado. Y finalmente calculé la diferencia de peso y utilizamos muestras independientes nuevamente con la prueba de Human-Whitney, que fue igual analizar pruebas no paramétricas y luego muestras independientes, y ahí nos aparece esto que nos dice que rechazamos la hipótesis nula y nos vamos entonces con que la distribución es diferente, ¿sí? Existen diferencias significativas entre las diferencias de peso. Entonces, pues bueno, es así como nos estarían ayudando estos análisis para darle respuesta a las situaciones experimentales que tengamos
en nuestras investigaciones. Bueno, pues muchas gracias. Cualquier duda, pues lo podemos dejar ahí en los comentarios. Muchas gracias y hasta pronto.